Te encuentras solo, mirando el techo blanco de una sala donde el silencio pesa más que el dolor. El diagnóstico cayó como una tormenta que no viste venir. Los doctores hablan en voz baja, pero tus pensamientos gritan. Tus oraciones, esas que hiciste con lágrimas, no han traído respuesta. Estás cansado, débil, y no solo por la enfermedad que golpea tu cuerpo, sino por ese vacío que se abre en tu alma. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitas? ¿Por qué se ha escondido justo cuando tu carne se rompe y tu espíritu se tambalea? Es en este lugar oscuro, donde el cuerpo ya no responde, donde los medicamentos ya no alivian, donde los amigos se van desvaneciendo, que se revela una verdad profunda. No todo dolor es un castigo, pero todo dolor es un llamado, porque hay un gemido que nace del alma afligida que los cielos no ignoran. Es cierto que has gritado sin respuesta, has tocado la puerta y nadie ha abierto. Pero lo que tú llamas silencio, Dios lo llama proceso. Y lo que tú sientes como abandono, Él lo usa para acercarte a su voz más pura. ¿Te has preguntado por qué algunos salmos nacieron en cuevas, en persecuciones, en camas de enfermedad, en días de traición? Porque es allí donde el alma humana deja de actuar, deja de fingir, deja de correr y se rinde. David, el hombre que escribió los salmos, conoció este lugar. Él también sudó miedo, también sintió que sus huesos se secaban, también creyó que iba a morir. Pero fue justo en ese valle donde descubrió que la presencia de Dios no se mide por la ausencia del sufrimiento, sino por la paz que sobrevive dentro de él. Hoy quiero hablarte a ti, que estás enfermo. No solo de tu cuerpo, sino también de tu corazón. A ti que te tomas las medicinas con una mezcla de esperanza y resignación. A ti que ves tu reflejo y no reconoces la persona que solías ser. A ti que has escuchado profecías de sanidad, pero sigues en la misma cama con el mismo diagnóstico. Escúchame bien, tu enfermedad no define tu destino y tu dolor no borra tu propósito. El enemigo quiere que creas que esto es el final, que Dios te ha olvidado, que tus oraciones no tienen eco. Pero hay un salmo escondido, un salmo que no siempre se predica en los púlpitos, pero que tiene poder para sanar desde lo más profundo. No es una fórmula mágica, ni una receta de fe superficial. Es una declaración escrita por un hombre quebrado, pero conectado al corazón de Dios. Y antes de revelarte cuál es, necesitas entender algo. Dios no te está castigando, Dios te está formando, porque algunos milagros no llegan de inmediato, sino en etapas. Algunos dolores no se van rápido porque son mensajeros de algo más grande. Y algunas enfermedades no vienen para destruirte, sino para despertarte. ¿Y si tu dolor es una puerta? ¿Y si tu enfermedad es un altar? ¿Y si el tiempo que estás pasando ahora no es un desperdicio, sino una preparación? México conoce el sufrimiento. Hemos visto madres orar en hospitales, abuelas clamar con rosarios en mano, iglesias enteras llorar por sanidad. Pero también hemos visto milagros en lo escondido, curaciones que no salieron en televisión, corazones restaurados cuando el cuerpo seguía débil. Porque hay un Dios que aún se mueve en medio de la enfermedad, y hay una palabra que sigue teniendo poder, aunque tus fuerzas se estén apagando. Este es solo el principio. Hoy has tocado fondo, pero en ese fondo también hay una roca, Cristo. Y desde aquí, desde esta cama, desde este valle, vas a empezar a subir. Pero no solo con fuerza humana, sino con el poder de la palabra. Porque hay un salmo que no solo consuela, cura. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué crees que Dios nos está tratando de mostrar a través de esto. Ahora, sigamos. No fue en la victoria donde David escribió sus palabras más poderosas. No fue cuando todo iba bien, ni cuando su cuerpo estaba fuerte y su reino en paz. Fue en el quebranto. Fue cuando sus huesos se consumían, cuando su alma clamaba desde la angustia más honda. Ahí, en ese lugar donde la carne muere, nace el lenguaje del Espíritu, y entre esos salmos uno tiene una unción particular.
no solo porque consuela, sino porque cura, porque restaura lo invisible, porque habla con una voz que penetra donde ningún médico puede llegar. Estoy hablando del Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 1-3. Estas palabras no salieron de alguien que vivía en comodidad, sino de un hombre que había pecado, enfermado, sido perseguido, y aún así aprendió a bendecir. A bendecir mientras dolía. ¿Te das cuenta? David le hablaba a su propia alma como si le dijera: no te rindas, no olvides, acuérdate de quién es tu Dios. Porque la enfermedad tiene una manera sutil de hacerte olvidar. Te roba la memoria espiritual. Te hace pensar que Dios ya no obra, que el cielo se cerró, que tus oraciones son inútiles. Pero ahí entra este salmo como un relámpago en la noche oscura. David comienza recordándole a su alma que Dios perdona y sana, no uno sin el otro. Porque muchas veces la dolencia del cuerpo está amarrada a la carga del alma. El resentimiento, la culpa, el miedo, la tristeza acumulada, todo eso enferma. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice con claridad: Él sana todas tus dolencias, no algunas, no solo las físicas, no solo las que la ciencia puede diagnosticar, todas. Y no se trata de repetir este salmo como si fuera un conjuro. No estamos hablando de superstición ni de fórmulas vacías. Se trata de vivirlo, de entrar en él, de hablarlo sobre tu enfermedad con fe verdadera. Se trata de permitir que esta verdad descienda de tu mente a tus entrañas, que cada palabra sea una semilla que se planta en la tierra quebrada de tu cuerpo y empiece a dar fruto. En México, sabemos lo que es luchar con la fe en medio de hospitales saturados, medicinas escasas, diagnósticos fríos. Vemos a niños con leucemia, abuelos con diabetes, padres con cáncer, madres sufriendo en silencio. Y aún así, hay una fuerza que sigue sosteniendo a nuestras familias. Una abuela que ora con un salmo abierto en su Biblia vieja. Una madre que unta aceite en la frente de su hijo mientras recita: Él sana todas tus dolencias. Ese es el poder escondido del Salmo 103. No solo consuela, restaura. ¿Estás dispuesto a hablarle a tu alma como lo hizo David? ¿A recordarle quién es tu Dios cuando tu cuerpo te dice que no puedes más? Entonces empieza ahora. No necesitas sentirte fuerte, solo necesitas ser sincero. Cierra tus ojos por un momento y repite desde lo más hondo: bendice, alma mía, a Jehová. Aunque duela, aunque no entiendas, aunque el diagnóstico no haya cambiado aún, Dios no te pide que entiendas el proceso, sino que confíes en su carácter. Y su carácter es sanador, misericordioso, fiel. Él no olvida a los quebrados. Él no desprecia al enfermo. Él está contigo en ese cuarto, en esa cama, en ese cuerpo que tiembla. Y aunque no veas todavía el milagro, la palabra ya está obrando por dentro. Este es el primer paso hacia la restauración. Recordar quién es Dios, no quién eres tú, no lo que dice el médico, no lo que el enemigo susurra de noche, sino lo que el cielo ya declaró: Él sana todas tus dolencias. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios: ¿qué crees que Dios nos está tratando de mostrar a través de esto? Ahora, sigamos. Has escuchado muchas veces que la fe sana. Pero, ¿cómo se siente realmente cuando estás en medio del dolor, cuando los síntomas siguen, cuando los resultados no cambian? ¿Dónde está esa fe cuando la medicina no hace efecto y las oraciones parecen caer en el vacío? A veces la fe no se manifiesta con gritos ni danzas, sino con susurros ahogados por el llanto. Con una Biblia temblorosa en las manos y un cuerpo agotado. Con un corazón que solo logra decir: Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Y ahí, justo ahí, comienza la obra más profunda de Dios. Porque la palabra no necesita un escenario,
ni una multitud para sanar. Necesita un alma dispuesta, una grieta abierta en el corazón por donde pueda entrar como semilla y brotar como medicina. David no escribió el Salmo 103 como una teoría. Lo escribió como alguien que había sido restaurado desde adentro. Lo escribió como testimonio, no como teología vacía. En el verso 4, David dice que Dios rescata del hoyo tu vida. Esa palabra, hoyo, en hebreo habla de tumba, de ruina, de destrucción final. Está diciendo, aunque ya estabas hundido, aunque ya te veían muerto, aunque tus fuerzas se habían ido, Él vino a sacarte de ahí. Y no solo eso, lo hace con ternura. Te corona de favores y misericordias. ¿Puedes imaginar eso? Alguien enfermo, desahuciado, quebrado. Y Dios no lo ignora, no lo regaña, no le da la espalda. Lo corona. Le pone dignidad donde el mundo puso vergüenza. Le pone amor donde otros pusieron rechazo. Le da belleza mientras el cuerpo sigue herido. Pero para que esta palabra sane, tienes que dejarla entrar. No como una frase bonita que se comparte en redes, sino como un alimento que desciende a tus huesos, a tus memorias, a tu dolor más profundo. Porque el alma enferma no solo está cansada, está cerrada, está endurecida por el sufrimiento. Se protege, se encierra, se aísla. Por eso la palabra entra como espada, no para herirte más, sino para abrir lo que ya estaba muriendo por dentro. México es un país con cicatrices, pero también con una fe terca, una fe que no se rinde, una fe que se arrodilla en el piso de los hospitales, que enciende veladoras con esperanza, que canta alabanzas en funerales. Hemos visto sanidades reales. No de redes, no de shows, sino en silencio. Una mamá que un día despierta y ve que su hijo ya no tiene fiebre. Un hombre que vuelve a caminar después de meses de oraciones. Una mujer con cáncer que empieza a recuperar fuerza sin explicación médica. Todo eso ocurre cuando la palabra se vuelve medicina. ¿Estás dispuesto a recibirla así? No como una teoría, sino como un bálsamo. No como un consuelo superficial, sino como una verdad que lo penetra todo. Mira el verso 5. Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Te das cuenta? No es solo sanar, es renovar, es devolverte la juventud espiritual que perdiste en medio del dolor. Es darte alas cuando pensabas que solo te quedaban cadenas, porque Dios no solo te quiere vivo, te quiere libre. Y este rejuvenecimiento, esta restauración, empieza cuando tu boca comienza a hablar lo que Dios ya ha dicho. No lo que sientes, no lo que temes, no lo que escuchas de otros, sino lo que su palabra declara. Decláralo hoy, aún con voz débil. Él sana todas mis dolencias. Él me rejuvenece como el águila. Él me corona de favores y misericordias. Dilo una y otra vez, no como un hechizo, sino como quien toma una dosis de medicina celestial. Estás sanando, aunque no lo veas todavía, porque donde la palabra entra, la muerte retrocede. Y este salmo está comenzando a abrir el camino. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar a través de esto? Ahora sigamos. Hay dolores que ciegan, que nublan la mente, que te roban incluso la capacidad de imaginar un futuro diferente. Pero hay otro tipo de dolor, uno que, cuando es atravesado con fe, despierta lo eterno en ti. Porque el sufrimiento, cuando se pone en manos de Dios, se transforma en una ventana que rompe con todo lo superficial, que abre los ojos del alma para ver lo que antes ignorabas. Que el verdadero milagro no siempre es la sanidad del cuerpo, sino la restauración de la comunión con Dios. David entendió esto. Por eso, en medio de su quebranto, escribió sobre un Dios que no solo sana dolencias, sino que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103, 9-10. Porque hay una enfermedad más profunda que la del cuerpo, la del alma que se ha separado de su Creador. Y lo más impactante de este salmo
no es solo que habla de sanidad física, sino que revela el corazón compasivo de Dios. Un Dios que no guarda rencor, que no castiga como merecemos, que se acerca incluso cuando nos sentimos indignos. ¿Te has sentido así? ¿Le has dicho a Dios, no me sanas porque no lo merezco? ¿Has pensado que tu pasado es un obstáculo para tu milagro? Escucha esto. Dios no sana porque seas perfecto. Sana porque Él es bueno, porque su compasión es más grande que tu error, porque su misericordia no depende de tu historial clínico ni de tu vida pasada, sino de su naturaleza inquebrantable. En México, ¿cuántas veces hemos oído frases como Dios me está castigando, me enfermé por lo que hice, es mi cruz, mi castigo? Pero eso no es lo que enseña el Salmo 103. Mira el verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Te das cuenta? Su misericordia es más alta que cualquier condena, más alta que el juicio humano, más alta que lo que tú mismo te has dicho en las noches de culpa. Y cuando el alma entiende esto, comienza a sanar también el cuerpo, porque el alma aliviada da descanso al corazón, y el corazón en paz fortalece hasta los huesos. La palabra lo dice en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El Salmo 103 no solo te quiere sanar, te quiere levantar con dignidad. David continúa diciendo, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cuenta 13. No está hablando de un juez frío, habla de un padre, de uno que mira a su hijo enfermo, débil, frágil, y no se aleja, sino que se inclina, que limpia su frente, que lo carga, que lo abraza en el dolor. ¿Sabías que a veces el mayor milagro no es la desaparición del dolor, sino sentir a Dios en medio del dolor? Y eso es lo que te está ofreciendo hoy, una cercanía que transforma, una compasión que no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Una sanidad que empieza por dentro y se refleja por fuera. Porque cuando Dios toca tu alma, hasta tu cuerpo reacciona. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. No es un video más. Es una intervención divina. Un momento sagrado donde Dios te está diciendo, no te he dejado, no me he olvidado de ti. No eres invisible a mis ojos. Y quizás, solo quizás, esta enfermedad ha sido el catalizador para llevarte a una profundidad espiritual que de otro modo no habrías conocido. Así que no maldigas tu proceso, no desprecies tu quebranto, no malinterpretes el silencio de Dios, porque el que está en proceso está en manos del alfarero, y Él no suelta lo que está formando. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar a través de esto? Ahora, sigamos. Cuando te ves frente al espejo y no reconoces tu reflejo, cuando la piel se ha aflojado, los ojos han perdido brillo, los huesos se han marcado bajo la carne, es fácil pensar que todo lo que eres se está desvaneciendo. La enfermedad te roba no solo la fuerza, sino la imagen que tenías de ti mismo. Te despoja de lo superficial, pero en medio de esa pérdida, el Salmo 103 pronuncia una verdad que rompe toda desesperanza. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. 20:14. Ese verso no suena milagroso a primera vista, pero lo es. Porque declara que Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo, no exige perfección, no se sorprende por tu fragilidad. Él la conoce, Él la recuerda, Él la honra. En la cultura mexicana hay una reverencia especial por lo que viene del polvo. Lo vemos en nuestras raíces, en nuestras ofrendas, en los altares donde colocamos el pan, las flores, las fotografías de los que partieron. Sabemos que el cuerpo vuelve a la tierra, pero también sabemos que el alma no se apaga, que lo que viene del polvo puede ser tocado por lo divino. Y es eso mismo lo que dice este salmo, que Dios no desprecia tu fragilidad,
sino que se mueve en ella. Cuando la enfermedad te visita, te das cuenta de cuán frágil es la vida. Todo lo que dabas por hecho, la energía, el apetito, la movilidad, la independencia, desaparece en cuestión de días. Y lo más cruel es que muchas veces los que están a tu alrededor también se alejan. No porque no te amen, sino porque no saben cómo quedarse. Pero hay uno que sí sabe, uno que se acerca cuando los demás retroceden, uno que no necesita que te maquilles el alma para quedarse a tu lado. Dios no huye del polvo, lo abraza, lo redime, lo levanta. En este punto del Salmo, David no está exaltando su victoria, está reconociendo su humanidad. Está diciendo, no soy más que polvo, pero a pesar de eso, Dios se inclina hacia mí. Y eso tiene un poder curativo que va más allá de cualquier medicina, porque muchas veces lo que enferma no es solo la dolencia, sino la vergüenza. La idea de que ya no sirvo, ya no valgo, soy una carga. Y justo ahí este salmo viene como un ungüento. Él se acuerda de que eres polvo, no como ofensa, como ternura, como compasión, como quien conoce la receta con la que fuiste formado, como quien recuerda el momento en que sopló aliento sobre tu forma vacía y te hizo alma viviente. ¿Puedes aceptar hoy que no necesitas demostrarle nada a Dios para ser amado? Que no necesitas sanar primero para ser usado, que no necesitas estar fuerte para ser escuchado, que tu fragilidad no cancela tu propósito. Mira cómo continúa el Salmo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Punto 17. ¿Te das cuenta? Nuestra vida pasa como hierba, dice el verso anterior, como la flor del campo que el viento se lleva, pero su misericordia es eterna. Tu enfermedad tiene un reloj, un calendario, un tiempo, pero su misericordia no caduca, y si estás respirando hoy, aún con dolor, aún con fatiga, es porque hay misericordia renovada sobre ti. Hay propósito todavía en tu aliento. Hay una razón por la cual Dios te despertó esta mañana. Aunque no lo veas aún, hay sanidad en proceso, y ese proceso no se detiene porque seas polvo. Al contrario, es en el polvo donde Dios hace su mejor obra, porque fue del polvo que nos formó la primera vez. Y es en el polvo donde empieza la restauración más profunda. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué crees que Dios nos está tratando de mostrar a través de esto. Ahora, sigamos. A veces, lo que necesita ser sanado no es el cuerpo, es la memoria. Esas heridas invisibles que se alojaron en tu mente hace años, pero que todavía duelen como si hubieran pasado ayer. Abandonos, traiciones, palabras crueles que te marcaron, momentos en que esperabas ser abrazado y fuiste ignorado, momentos en que creíste que Dios llegaría y no llegó de la forma que tú esperabas. Todo eso permanece, y con el tiempo esas memorias empiezan a enfermar el alma, a debilitar tu espíritu, a apagar tu esperanza. Y es ahí, justo ahí, donde el Salmo 103 entra como un bálsamo silencioso, pero poderoso. Porque no solo habla del Dios que cura enfermedades visibles, habla de un Dios que redime la historia, que reescribe el pasado con su misericordia. Mira lo que dice en el verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, lo que tú sigues recordando con culpa, Dios ya lo ha separado de ti. Ese verso en el contexto hebreo habla de distancia infinita. Oriente y occidente nunca se tocan. Así de lejos ha puesto Dios tu pasado de tu presente. Y si Él ya lo soltó, ¿por qué tú sigues cargándolo? ¿Por qué sigues creyendo que mereces esta enfermedad por lo que hiciste años atrás? ¿Por qué sigues asociando tu dolor actual con tus errores pasados? Dios no trabaja con culpa. Él trabaja con gracia, y donde hay gracia comienza la sanidad real. Muchos en México hemos crecido con frases como todo se paga, Dios castiga, algo habrás hecho. Pero eso no es el Evangelio. Eso no es lo que David predicó. Eso no es lo que Jesús mostró.
El verdadero carácter de Dios se revela en este salmo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vías 8. Un Dios que no actúa con impulsividad, que no está esperando que caigas para castigarte, sino que espera con paciencia para restaurarte. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que aunque hayas fallado, aunque hayas dudado, aunque te hayas alejado, no estás fuera del alcance de su compasión. Y cuando esa compasión toca tus memorias, algo empieza a cambiar por dentro. El corazón que estaba endurecido comienza a latir otra vez. El alma que se había rendido empieza a buscar. Los pensamientos que solo sabían repetir dolor, ahora empiezan a abrirse a la posibilidad de una nueva historia. Porque Dios no solo cura lo que te duele ahora, también sana lo que te dolió entonces, y lo hace con amor, no con juicio, con ternura, no con dureza. Por eso David no empieza este salmo con súplica, sino con alabanza. Bendice, alma mía, a Jehová, porque sabe que la alabanza reeduca la memoria, que cuando bendices a Dios desde el dolor, estás tomando el control de tu historia. Estás diciendo, no voy a permitir que mis heridas tengan la última palabra. Le voy a dar esa palabra a mi Dios. Quizá tu cuerpo sigue débil. Quizá el tratamiento aún continúa. Pero si tu memoria empieza a sanar, tu alma también lo hará. Y un alma restaurada puede sostener incluso un cuerpo frágil, porque la paz interior tiene un poder que el mundo no entiende. Hoy te invito a mirar hacia atrás con los ojos del Espíritu, a ver ese momento de abandono y decir, Dios, aunque yo no te vi ahí, ahora sé que estabas. A mirar ese día de traición y declarar, no fue el fin, fue el comienzo de mi dependencia total en ti. Y si puedes hacer eso, entonces ya estás sanando. Porque donde hay redención de la memoria, hay resurrección del alma. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar a través de esto? Ahora, sigamos. Hay milagros que se celebran en voz alta, una tomografía que sale limpia, un informe médico que dice remisión, una operación exitosa, y gracias a Dios por esos milagros. Pero hay otros que nadie aplaude, que no se anuncian, que no salen en la foto del antes y después, y sin embargo, son igual de sagrados. Son los milagros que ocurren dentro, en lo secreto, en lo profundo, esos que suceden mientras nadie te ve, mientras el mundo sigue su curso y tú en silencio, estás siendo transformado por dentro. El Salmo 103 describe esos milagros. No solo habla de sanidad física, habla de restauración emocional, de renovación espiritual, de dignidad recuperada. Mira el verso 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Este no es un versículo aleatorio. Es un eco directo del corazón de Dios hacia los oprimidos, los olvidados, los que han sido heridos no solo por la enfermedad, sino por el sistema, por la vida, por otras personas. Por eso, cuando tú clamas desde tu cama, desde tu quebranto, sin que nadie te escuche, Dios sí escucha y empieza a obrar. A veces no con ruido, sino con ternura. No con espectáculo, sino con constancia. ¿Has sentido que tu milagro es invisible? ¿Que no hay cambio aparente? ¿Que las oraciones no producen lo que esperabas? Déjame decirte esto. Solo porque no lo ves, no significa que no está ocurriendo. Hay procesos de sanidad que no se notan hasta que un día, sin darte cuenta, te das cuenta que ya no duele igual, que puedes respirar sin ansiedad, que ya no lloras al recordar, que tu fe ha vuelto a florecer, que aunque el cuerpo siga limitado, el alma está en paz. Ese es un milagro y vale tanto como cualquier sanidad física. David entendía esto, por eso escribió en el verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es decir, el milagro comienza cuando la compasión de Dios se derrama sobre tu fragilidad.
No necesitas que todo cambie afuera para saber que Dios está obrando. A veces, lo más sagrado ocurre cuando el alma rota vuelve a confiar, cuando el corazón que se había apagado comienza a alabar en lo íntimo. Cuando puedes decir, todavía estoy enfermo, pero ya no estoy solo. En México, muchas personas cargan con enfermedades silenciosas, depresión no diagnosticada, ansiedad reprimida, dolores físicos ignorados por años por falta de recursos. Y aún así, se levantan, trabajan, cuidan, oran. Eso también es milagroso, porque la presencia de Dios no se limita a los que tienen acceso al mejor hospital. Él se manifiesta en el rincón más humilde, en el corazón más quebrado, en el susurro más débil. Y a veces, el milagro más grande es simplemente seguir creyendo. Quiero hablarte a ti que has sentido que tu fe se ha vuelto cansada, que ya no oras con la misma fuerza, que a veces solo puedes decir, ayúdame, Señor. ¿Sabías que esas oraciones también mueven el cielo? Porque la fe no se mide por el volumen con que la pronuncias, sino por la sinceridad con la que nace. El Salmo 103 es un canto para los que siguen creyendo en silencio, para los que no tienen testimonio espectacular, pero cada día se levantan con la esperanza intacta, para los que han aprendido a vivir con una dolencia, pero no han dejado que esa dolencia los defina, para los que han dicho, aunque no sane como yo quiero, confiaré en Dios igual. Y sí, hay poder en ese tipo de fe, poder real, porque donde otros solo ven derrota, Dios ve oro refinado. Donde otros ven una batalla perdida, Dios ve un corazón listo para ser llenado de su gloria. Así que si tu milagro aún no se ve, no desesperes. Ya está ocurriendo. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que Dios nos está tratando de mostrar a través de esto? Ahora, sigamos. Hay un momento en la vida de toda persona que ha atravesado el dolor, la enfermedad y la prueba en silencio, en el que el alma ya no puede callar. Ese momento en que el sufrimiento vivido comienza a transformarse en testimonio. No porque todo esté resuelto, no porque ya no haya cicatrices, sino porque la presencia de Dios se volvió más real que la aflicción. Y entonces, lo que antes fue tu carga, ahora es tu plataforma. Lo que antes fue tu ruina, ahora es tu mensaje. Lo que antes te hizo llorar, ahora se convierte en tu voz. El Salmo 103 no termina en dolor, termina en alabanza, termina con el alma cantando, con todo el ser reconociendo la fidelidad de Dios. Mira cómo concluye David este salmo. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vitaris 21-22. ¿Te das cuenta del eco? Comenzó hablándole a su alma y termina llamando a toda la creación a unirse en alabanza. Eso es lo que ocurre cuando alguien ha sido tocado profundamente por el amor y la misericordia de Dios. Ya no puede quedarse callado. Tiene que hablar, tiene que compartir, tiene que convertir su proceso en luz para otros. Quizás tú estás justo en ese punto. Aún con dolor pero ya no derrotado. Aún con cicatrices pero con la mirada firme. Aún sin todas las respuestas, pero con una certeza interior que no tenías antes. Dios ha estado contigo y te ha sostenido. Y ahora, esa historia que tanto te dolió va a sanar a otros. ¿Sabes qué es lo más hermoso de un testimonio que no requiere perfección? No necesitas tener un final feliz para que Dios use tu vida. Lo que se necesita es honestidad, humildad y un corazón dispuesto. Porque en este mundo saturado de voces falsas, de mensajes vacíos, de fe fingida, el testimonio sincero de alguien que ha sido quebrado vale oro. En cada rincón de México hay personas como tú, que pasaron por enfermedades que no entendían, que lloraron en silencio para no preocupar a su familia, que recibieron malas noticias de pie, tragándose el miedo. Pero también hay personas que, como tú, decidieron creer, decidieron no maldecir a Dios,
Decidieron seguir levantando sus manos aunque ya no tuvieran fuerzas físicas. Y en esa decisión, el milagro empezó. Porque el testimonio no empieza cuando sanas, sino cuando decides que ni el dolor, ni el diagnóstico, ni el pasado tendrán la última palabra. Solo Dios la tendrá. Y eso cambia todo. Hoy quiero animarte. No calles lo que Dios ha hecho en tu vida. No esperes a estar completamente sano para contar tu historia, porque a veces tu testimonio en proceso tiene más poder que una historia ya concluida. Porque la gente no necesita escuchar que todo te salió perfecto. Necesita escuchar que, a pesar de todo, tú sigues confiando. Y eso, mi hermano, mi hermana, es el testimonio más puro, el que brota desde la herida pero exalta la fidelidad de Dios, el que no esconde las lágrimas pero muestra la esperanza, el que no niega la enfermedad pero proclama que hay un Dios más grande que ella. El Salmo 103 comenzó con un alma quebrada que decidió bendecir y termina con una alabanza que envuelve el universo. ¿Ves el patrón? Lo que nace en el dolor, si se entrega a Dios, se convierte en gloria. Que así sea contigo. Que tu historia no se quede guardada. Que tu proceso no se desperdicie. Que tu voz, aún temblorosa, sea usada para levantar a otros. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos está tratando de mostrar a través de esto? Ahora, sigamos. Hay algo sagrado en haber sido quebrado. No todos lo entenderán, no todos lo verán, pero tú lo sabes. Porque cuando pasaste por el valle, cuando tocaste el fondo, cuando sentiste que no ibas a resistir otro día, Dios estaba allí. No lo viste al principio, no lo sentiste tal vez en los primeros momentos, pero mirando hacia atrás, algo dentro de ti reconoce: Él me sostuvo, Él no me dejó caer del todo, Él permitió que me quebrara, pero no que me perdiera, y ahora algo nuevo ha nacido. Algo que no viene de ti, ni de tu fuerza, ni de tu experiencia, ni de tu religión, viene de haber conocido a Dios en la aflicción, de haber sentido su misericordia cuando no la merecías, de haber visto su fidelidad en las noches más oscuras. Y esa experiencia es fuego santo, es llama que no se apaga, es voz que no puede callarse, es propósito puro. El Salmo 103 no es un salmo de euforia. Es un salmo de alguien que ha vivido, caído, llorado, enfermado y descubierto que Dios es bueno, incluso cuando la vida no lo es. Y tú, al igual que David, estás llamado a vivir lo mismo, porque tu dolor no fue en vano, tu proceso no fue un castigo, tu enfermedad no fue olvido, todo fue un camino sagrado que te llevó hasta aquí. Y ahora, ¿qué harás con todo lo que has vivido? No te lo guardes. No lo entierres, no lo ignores, porque cada lágrima que sembraste se convertirá en semilla de vida para otros. Cada día que pasaste en silencio, cada noche de desvelo, cada oración sin respuesta aparente, todo eso será parte del testimonio que Dios usará para levantar a alguien más. ¿No lo ves? Tu herida es una llave. En México, en cada comunidad, hay alguien que necesita escuchar lo que tú ya viviste. Un joven sin esperanza, una madre con un hijo hospitalizado, un abuelo en cama, una persona diagnosticada, quebrada, agotada. Y cuando escuchen tu historia, cuando te oigan hablar no desde la teoría, sino desde el fuego por el que pasaste, algo despertará en ellos, porque Dios no te sanó solo para ti. Te restauró para que seas canal de sanidad, para que seas la voz que otros necesitan, para que seas el recordatorio viviente de que aún en la enfermedad, la gloria de Dios se manifiesta. Tal vez tu cuerpo todavía lleva marcas, quizá no todo ha sido revertido, pero tu espíritu ha sido renovado como el águila, tal como lo prometió David. Y con ese espíritu renovado, puedes mirar hacia el futuro con ojos nuevos, ya no desde el miedo, ya no desde la incertidumbre, sino desde el entendimiento de que todo lo vivido fue preparación, todo fue formación, todo fue llamado. Y si te preguntas, ¿qué quiere Dios de mí ahora? Escúchalo bien.
Dios quiere que vivas con sentido, que no regreses a la rutina como si nada hubiera pasado, que no entierres el milagro silencioso que has recibido, que no le tengas miedo a contar tu historia, porque tu historia, marcada por el Salmo 103, no es cualquier historia, es un canto de redención, es una declaración de guerra contra el miedo, es una señal de que Dios sigue siendo Dios, aun cuando los diagnósticos fallan, aun cuando la medicina no alcanza, aun cuando los demás se rinden. Así termina este viaje, no con una despedida, sino con una comisión. Eres testigo de su fidelidad, eres sobreviviente de su compasión, eres portador de un salmo vivo. Salmo 103. Ya no solo está escrito en papel, ahora está escrito en ti. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos mostró a través de todo esto? Nos veremos en el próximo mensaje. Hasta entonces, sigue caminando, sigue creyendo, sigue alabando, porque tu historia apenas comienza.